quiero un hijo, pero no contigo. Hay palabras que no duelen cuando las escuchas por primera vez. Las escuchas, y tu mente no las procesa del todo, como si tu corazón necesitara unos segundos más para entender lo que tu cerebro ya sabe. Pero luego llegan. Llegan tarde en la noche, cuando todo está en silencio, cuando no hay nadie que te distraiga, y entonces sí duelen. Duelen como si alguien te arrancara algo desde adentro. Eso fue exactamente lo que le pasó a Valentina la noche que Alejandro le dijo, mirándola directo a los ojos sin un gramo de culpa, que quería ser padre, pero que ella no era la mujer con quien quería serlo. Valentina tenía 32 años cuando su mundo se partió en dos. No era una mujer frágil. Todo lo contrario. Había crecido en una ciudad pequeña del interior del país, hija de una costurera y un mecánico, y se había abierto camino a punta de becas, noches sin dormir y una determinación que pocas personas en su vida habían sabido ver. Cuando llegó a la capital con una maleta pequeña y un sueño demasiado grande para su presupuesto, nadie habría apostado un peso por ella. Pero Valentina siempre había tenido algo especial, una capacidad casi sobrenatural para levantarse justo cuando la vida decidía tumbarla. Alejandro era todo lo que ella creía querer. Empresario, carismático, inteligente de esa manera que intimida pero también fascina. Lo había conocido en una conferencia de negocios donde ella representaba a la pequeña agencia de comunicación que había fundado con dos socias. Él había notado su presentación, se había acercado, y lo que empezó como una conversación profesional se fue convirtiendo, casi sin que ninguno de los dos lo planeara, en algo más. 2 años de relación, 2 años de creer que estaban construyendo algo juntos. 2 años en que Valentina, sin darse cuenta completamente, fue postergando sus propios planes, sus propias necesidades, orbitando alrededor de la vida de él como si la de ella pudiera esperar. La conversación ocurrió un domingo por la tarde, en el departamento de él, con la ciudad entera ignorando el pequeño apocalipsis que estaba ocurriendo en ese piso 16. Alejandro le dijo que había estado pensando mucho, que quería formar una familia, que sentía que el tiempo pasaba, que necesitaba a alguien distinto a ella para eso, alguien que encajara mejor en el tipo de vida que él imaginaba. No fue cruel en el tono, lo cual de alguna manera lo hizo más cruel todavía. Habló con la frialdad de quien ha tomado una decisión de negocios, calculada y definitiva. Y Valentina, que siempre tenía algo que decir, que nunca se quedaba sin palabras, no dijo nada. Tomó su bolso, bajó los 16 pisos a pie porque no podía esperar el ascensor, y caminó durante 2 horas por la ciudad sin rumbo fijo. Lo que siguió fueron meses que ella misma describiría después como caminar bajo el agua. Todo costaba el doble. Respirar costaba el doble. La agencia siguió funcionando casi por inercia, porque sus socias Lucía y Mariana la sostuvieron en silencio, sin hacer demasiadas preguntas, poniéndole café en el escritorio y asumiendo reuniones que le correspondían a ella. Valentina dormía poco, comía menos, y pasaba las noches mirando el techo preguntándose en qué momento había dejado de ser el centro de su propia historia. Pero el dolor, cuando no te mata, te obliga a crecer. Y Valentina empezó a crecer de maneras que ella misma no esperaba. Primero fue pequeño. Retomó una costumbre que había abandonado hacía años, escribir. No para nadie, solo para ella. Llenó 3 cuadernos en 2 meses. Escribió sobre su infancia, sobre su madre cosiendo hasta la medianoche, sobre su padre cantando mientras arreglaba motores. Escribió sobre lo que quería y sobre lo que había confundido con lo que quería. Y en ese proceso de escritura, algo fue tomando forma. Una claridad incómoda pero necesaria. Había pasado 2 años construyendo la vida de otro en lugar de construir la suya. Con esa claridad llegó la acción. Valentina tomó la pequeña agencia y empezó a transformarla. Apostó por un nicho que nadie en el mercado estaba atendiendo bien, la comunicación para emprendedoras mujeres en sectores tradicional y masculinos. Conocía ese mundo desde adentro. Sabía lo que significaba entrar a una sala de reuniones y que todos asumieran que eras la asistente. Usó ese conocimiento como combustible. En 12 meses, la agencia duplicó sus clientes. En 18, triplicó sus ingresos. Valentina no solo estaba bien. Estaba construyendo algo que le pertenecía completamente, algo que nadie podía quitarle con una conversación de domingo por la tarde. Y entonces llegó el año 2. Era un evento de premiación para empresas del sector. Una de sus clientas había ganado un reconocimiento importante y Valentina estaba ahí para celebrarla.
El salón era elegante, lleno de gente que se conocía entre sí con esa familiaridad superficial del mundo corporativo. Valentina estaba hablando con un grupo de mujeres cuando lo vio al otro lado del salón. Alejandro estaba con una mujer joven, claramente incómoda en el ambiente, que miraba el teléfono cada pocos minutos. Él lucía diferente, no en lo físico, sino en algo más difícil de nombrar. Parecía más pesado, como si cargara algo. Se vieron a través del salón, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Luego él empezó a caminar hacia ella. La conversación fue breve. Él preguntó cómo estaba. Ella le dijo la verdad, muy bien. Mencionó la agencia, los premios, los proyectos nuevos. No con arrogancia, sino con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Fue él quien terminó hablando más. La mujer con quien estaba era la madre de su hijo, que había nacido 6 meses atrás. Pero las cosas no habían funcionado como esperaba. Mencionó dificultades sin dar demasiados detalles. Había algo en su mirada que Valentina reconoció, era la mirada de alguien que tomó una decisión basada en una imagen que tenía en la cabeza y descubrió que la realidad era distinta. Valentina lo escuchó, sin rencor, pero también sin el dolor que habría esperado sentir. Lo escuchó como se escucha a alguien cuya historia ya no te pertenece. Y cuando se despidieron, mientras caminaba de regreso hacia su mesa, se dio cuenta de algo que nunca habría podido imaginar 2 años atrás, que lo que él le había dicho ese domingo en el piso 16 había sido, sin querer, lo mejor que alguien le había hecho en mucho tiempo. No porque el dolor no hubiera sido real. Lo fue. No porque no le hubiera costado levantarse. Le costó muchísimo. Sino porque ese dolor la había obligado a volver a sí misma. A recordar quién era antes de empezar a achicarse para caber en la vida de alguien más. A construir algo que no dependía de ninguna aprobación externa para existir. Esa noche, de regreso a su apartamento, que ya no era pequeño sino exactamente del tamaño que ella había elegido, Valentina pensó en su madre cosiendo bajo la lámpara de noche. Pensó en lo mucho que esa mujer había dado sin recibir, en la dignidad callada con que había cargado su vida. Y pensó que el mayor homenaje que podía hacerle era no repetir ese patrón. Era elegirse a sí misma, no una vez, sino todos los días, con la misma constancia con que su madre enhebrada agujas en la oscuridad. La vida no te rompe para destruirte. Te rompe para obligarte a ver qué hay dentro. Y lo que Valentina encontró dentro, cuando todo lo demás se cayó, fue suficiente. Fue más que suficiente. Si esta historia te llegó, si en algún momento te viste reflejado en Valentina, en ese caminar bajo el agua, en esa capacidad de levantarte. Cuando nadie apuesta por ti, entonces ya sabes que no estás solo. Las historias más importantes no son las de quienes nunca cayeron. Son las de quienes cayeron, se quedaron un momento en el piso, y luego decidieron levantarse de todas formas. Dale like si esta historia te movió algo. Suscríbete porque aquí seguimos contando las historias que importan. Porque tú también mereces escuchar que lo que viene después puede ser exactamente lo que necesitabas.